Hola, estimados, estimadas, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Daniela Leal, soy académica del Instituto de Sociología de la Universidad Católica, también jefa de la Unidad de Estudios Telefónicos de la Dirección de Estudios Sociales también de la Universidad Católica. El día de hoy los hemos invitado a un webinar con dos grandes invitados que los voy a presentar inmediatamente. Hoy día queremos conversar acerca de encuestas en contexto COVID, cómo hemos podido desarrollar y cómo hemos podido ir avanzando en esta temática en estos meses, ya después del primer shock inicial que hemos vivenciado, cómo hemos podido ir avanzando y cuáles son como los cambios que hemos advertido, no solamente en nuestro quehacer acá en Chile, sino también en otras partes del mundo, tanto en Latinoamérica como también en otros continentes. Voy a presentar a los invitados del día de hoy. Nos acompaña Magdalena Brown, decana de la Escuela de Comunicaciones, mismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, también ex miembro de nuestra comunidad del Instituto de Sociología hasta hace un tiempo, muy amiga nuestra de la casa prácticamente. Y también nos acompaña don Marcos Barreto, que es jefe actualmente del Departamento de Planificación y Estudios del Instituto Nacional de la Juventud. También muy involucrado con el tema de estudios, con el tema de encuestas desde el ámbito público. Entonces, acá vamos a ver tanto la perspectiva que tiene en términos de su experiencia, tanto en el sector público como privado, como también la visión de Marcos desde el punto de vista de la política pública, específicamente en el área también de juventud, que es donde él se desarrolla. Entonces, bueno, primero, muy buenas tardes, Magdalena, muy buenas tardes, Hola, Marcos. hola, Hola. Muchas buenas tardes. gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Quisiera partir en el fondo hablando acerca del contexto que estamos viviendo. Nosotros desde octubre del año pasado vivimos un primer shock en Chile, luego del estallido social, donde la proliferación de las encuestas fue algo que nos llenó a todos, ¿cierto? Empezaron a aparecer un montón de estudios acerca de qué es lo que estaba pasando con la sociedad, qué es lo que le pasaba a los chilenos, dónde estaba el malestar, qué es lo que querían los chilenos, cuáles eran las demandas, etc. Y salieron un montón de encuestas y estudios desde distintas aristas y con distintas metodologías. Metodologías clásicas como las que nosotros conocemos habitualmente, las encuestas presenciales, encuestas en hogares, pero también encuestas que se hacen a través de otro tipo de mecanismos, como encuestas web o encuestas telefónicas. Dado el escenario de pandemia, cuando llegamos al mes de marzo y nos dimos cuenta de que teníamos que empezar a encerrarnos en nuestras casas, hubo una especie de congelamiento en el ámbito del levantamiento de información y de las encuestas. En muchos centros de estudio quedamos un poco en stand-by respecto de qué es lo que íbamos a hacer con nuestras formas de levantar información y de recolectar datos. En ese sentido, hubo una reinvención, y es un proceso que estamos viviendo todavía, y no solamente nosotros, sino también en otras partes del mundo, de reinvención y de readecuación de las formas que tenemos de hacer encuestas hoy en día. Y eso lo que ha significado es que hemos tenido que ir mutando, hemos tenido que ir moviéndonos hacia escenarios o plataformas mucho más remotas. Eso significa que las encuestas web hoy en día han ido al alza, al igual que las encuestas telefónicas. Incluso encuestas que habitualmente se realizaban de manera presencial también han tenido que ser modificadas o adaptadas a estas nuevas formas de medir. ¿Ya? Un caso en Chile que tenemos bastante cercano es el de la encuesta CACEN. La encuesta CACEN es una encuesta que históricamente se ha realizado de manera presencial y para la medición de este año, que tendría el año pasado, que no lo pudimos hacer por estallido social, bueno, este año la encuesta va a tener un mix, en el fondo, metodológico que va a contemplar también el levantamiento telefónico. Entonces, hay novedades respecto de esta forma, de esta nueva forma de hacer investigación, de esta nueva forma de levantar información. No hemos sido los únicos, en otros países del mundo también se ha tenido que hacer cambios al respecto. Algunas encuestas de empleo, por ejemplo, como en El Salvador, por ejemplo, encuestas de empleo que habitualmente se hacían de manera presencial, ahora también están mutando a una modalidad remota, telefónica, utilizando
marcos morales presenciales y adaptándolos en el fondo a esta nueva metodología. Entonces, acá la gran pregunta es, bueno, ¿qué desafíos traen estos cambios? Y eso es un poco lo que queremos conversar con nuestros invitados. Entonces, una primera pregunta, y esta pregunta se la hago a Magdalena, es cómo vemos las encuestas hoy en día como una metodología de levantamiento de información. Ya es algo que se valora, cuál es el estado, cuál es la sanidad de las encuestas hoy en día, y dónde las podemos valorar más o dónde las estamos valorando menos. Bueno, yo creo que más que nunca con el coronavirus reforzó algo que sabemos que nos puede proporcionar la encuesta y que tiene que ver con información válida y asumiendo por encuesta tomada científicamente. Y eso yo creo que es importante hacer las distinciones. Sabemos que hay encuestas y en ese sentido, sobre todo cuando estamos pensando para política pública, que hay marcos a referir con más detención, o incluso para una toma de decisión, esta necesidad de que sea una buena encuesta y por evidencia científica vamos a tomado siguiendo los recursos desde que sea representativa y que haya LMTE, son más importantes como lo hemos visto para todo el conocimiento. El coronavirus nos ha traído tal vez para los académicos, estábamos acostumbrados, pero para la sociedad y para toma de decisiones de la política pública, incluso de las empresas, la necesidad de poder contar información certera en este mundo sobre abundante información. Entonces, de hecho, yo creo que uno de los grandes desafíos que han tenido, sobre todo aquellos gobiernos que han logrado de alguna manera gestionar dentro de lo posible, a lo mejor sus políticas de comunicación, es cómo levantar información que tal vez el registro, en este caso una prevalencia, un comportamiento como podría ser una enfermedad, te lo puede proporcionar un caso, un test, que hemos visto que hay harto problema, pero que tiene que ser completado con otro tipo de información que necesitamos, no solo para el mundo académico, sino, insisto, para la toma de decisiones del ámbito público y el decir, y que tiene que ver con el campo de las actitudes, que tanto las personas están adoptando las medidas que tienen que ver de salud, distanciamiento social, y en particular un tema fundamental en temáticas como esta, que es la percepción de riesgo, que es muy necesaria. Eso uno ahí efectivamente es un tema que ha traído esto, no solo el cómo hacemos encuestas sin poder hacer el cara a cara, que estábamos el cara a cara y la presencialidad nos traía buenos marcos muestrales, mayor tasa de aceptación, tal vez una forma que ya la sabemos hacer en términos de muestreo probabilístico. Pero justamente, especialmente en Europa, que ha habido más atención a este tema, y en el caso alemán, que yo creo que hay varios casos que vale la pena observar, que además es una buena política coronavirus. Leía recién hace poco un paper, hablaba un autor que decía la importancia del tiempo. Y eso yo creo que es un tiempo de la rapidez de la entrega de información, que es un tema súper interesante porque tal vez en la academia o incluso en el ámbito público podíamos esperar más tiempo a costa de tener más validez, mejores encuestas. Pero ahora necesitamos buenas encuestas y en poco tiempo, no solo con distanciamiento social. Y ahí yo creo que ha sido un tremendo desafío y es donde ha tenido mucho sentido y se ha privilegiado y ha tenido buena recompensa aquellos que invirtieron con tiempo, no solo en encuestas web, sino yo diría en paneles, pero paneles de verdad, pues no los paneles que ahora acá, especialmente en Chile, se llama panel a muchas cosas. Panel, por entendido, por un reclutamiento probabilístico, que se siga un grupo de personas en el tiempo, de aquellos países que tenían buenas, y en general con alianzas con universidades, en buenos paneles. Yo creo que el caso alemán es DESIS y otros paneles que han logrado entregar información con estas reglas, ¿no? Con reglas de precisión científica, pero también con posibilidades de rapidez. Y yo creo que es un tremendo desafío porque, insisto, nosotros tal vez siempre privilegiamos como la mejor encuesta la cara a cara, pero sabemos que el cara a cara es muy lento, que es costoso, que es recurso, y ahora más que nunca nuestras autoridades necesitan encuestas de alta calidad, y no solo nuestra autoridad sanitaria, etc. Entonces yo creo que ahí te diría que ese ha sido uno de los grandes desafíos, entre otros, ¿no? El cómo pasar a un formato, digamos, o sea, telefónico, web, cumpliendo con las reglas de una muestra bien levantada. Y desde esa perspectiva, Marcos, tú que estás en este otro lado, en el lado de la política pública, donde las papas queman, ¿cierto? ¿Cómo tú ves el tema del levantamiento de información y el consumo de información que viene tanto desde aspectos administrativos como también desde las encuestas? ¿Cómo eso nutre en el fondo el sector público hoy en día y cómo tú lo has visto aplicado en tu sector, donde tú trabajas? A ver, yo
en esto, bueno, quiero agradecer el espacio primero. No siempre a los que trabajamos en la cosa pública nos invitan a este tipo de cosas, y es muy agradable que sea así porque tenemos que compartir un poco lo que es el resultado de esta relación entre el mundo académico y el mundo del Estado. Nosotros tenemos una larga trayectoria. El instituto no es muy conocido, el Instituto de la Juventud, yo asumo un servicio chiquitito. Sin embargo, en algunas cosas hemos sido pioneros. Y en una de las cosas que hemos sido pioneros es, por ejemplo, los sondeos telefónicos. A nosotros el COVID no nos ha impactado mucho, porque veníamos haciendo ese trabajo y mejorándolo permanentemente. El otro día me pidieron un informe típico cuando hay cambio de autoridades que me piden, que estamos en el servicio, que te piden minutas de nuestros productos. Y hice la cuenta hacia atrás y llevamos más de 50 sondeos telefónicos desde el año 2004 en diversos temas. Incluso los primeros sondeos los hacíamos nosotros, llamando por teléfono poníamos a unas personas muy artesanales, y conseguíamos a través de Equifax comprábamos, estoy pasando la marca, comprábamos la base de datos para poder trabajar así, o sea, a nivel muy artesanal, y hemos ido avanzando, y eso en ese sentido a nosotros no nos impactó mucho. Ahora, no todos los servicios tienen, o los ministerios tienen esta lógica de entender los sondeos como una herramienta válida, ¿no? Hay mucho cuestionamiento al tema de que los teléfonos, de que las muestras, cómo se constituyen. Bueno, la academia hace grandes avances en eso y va mejorando. Hasta hace poco tener celulares algunos porcentajes de celulares en el interior de una muestra era algo que no se podía hacer, hoy día se hace. Yo a veces siento que hay una especie de fetiche respecto. Todas las encuestas tienen que ser presenciales, todo tiene que ser cara a cara, y yo creo que hay encuestas grandes. Nosotros tenemos una que me he enterado lamentablemente que no la vamos a seguir haciendo como instituto, que es la Encuesta Nacional de Juventud, que es cara a cara, pero es una encuesta cada 3 años, más de 10.000 casos, es una encuesta que tiene mucho, digamos, a la 10ª versión, es con mucho tiempo y mucho trabajo. Pero hay elementos que son complementarios y los sondeos son complementarios, y no solo complementarios, permiten atender la coyuntura. Nosotros a nuestros sondeos le llamamos sondeos telefónicos de coyuntura, nombre medio estrambótico, pero lo que queremos decir es que nosotros no vamos a preguntar lo que pregunta la encuesta de juventud, vamos a preocuparnos sobre aquellos temas emergentes donde necesitamos tomar o decisiones rápida con respecto a un tema. Voy a poner un solo ejemplo. El Instituto de la Juventud hoy día está haciendo un programa, lo hace otro departamento, que es el programa Hablemos de Todo, que tiene que ver con atención a través de plataformas a los jóvenes en diferentes temáticas. Un programa copiado a Argentina, mejorado acá, lo tengo que decir. Y nosotros para elaborarlo y para desarrollarlo levantamos un sondeo sobre salud mental con una institución muy buena, me parece. Eso dice. Y ese estudio muy buena. sirvió, por supuesto, y eso sirvió para precisamente corregir algunos elementos que tenían que ver con las percepciones de los jóvenes siempre a determinados temas. Y yo creo que aquí quiero hablar de lo segundo, o sea, no me quiero escapar la palabra, quiero solamente decir que el otro elemento que tienen los sondeos telefónicos es que nos permite tener una respuesta rápida, técnicamente válida, pero el tercer elemento es que nos permite adentrarnos en los temas perceptuales. No basta con saber un determinado dato administrativo, sino que uno tiene que saber qué está pensando la gente respecto a esto. En el caso del COVID, la percepción del temor, el riesgo. Nosotros hace muchos años que tenemos un sondeo que preguntamos sobre conductas de riesgo antes de las fiestas, porque efectivamente los jóvenes, en el caso de nosotros, se arriesgan más. De hecho, es un trabajo que habíamos hecho y dejamos de hacer hace algunos años con CONACET a propósito de los accidentes de tránsito. Veíamos la percepción, el riesgo que tomaban los jóvenes, la percepción de riesgo, siempre a varias conductas, consumo de alcohol, estado de ebriedad, etc. Y eso lo compartíamos con CONACET, que tenía el dato administrativo, y así nos permitía decir, esta es la realidad de los jóvenes, esto es lo que está pasando respecto a su percepción de riesgo, y cómo tendrían que enfrentarse campañas entonces de campañas destinadas a sensibilizar y al autocuidado. Eso. Perfecto. Hay efectivamente una importancia tanto en la forma, Magdalena lo señaló, el tema de la rapidez, el tema del tiempo, que es claramente un desafío, el tema de tomar decisiones. Ahora, en términos prácticos, eso significa bien tener ciertas adaptaciones o tener ciertas consideraciones a cosas que nosotros hacíamos anteriormente con encuestas presenciales y que tenemos que eventualmente modificar en una nueva forma de tomar información.
Y en ese sentido me refiero al tema de los instrumentos, a los cuestionarios, ¿ya? Entonces, la pregunta para Magdalena en el fondo es, ¿cómo ves tú este cambio de lógica? ¿Qué tan complejo es como cambiar un poco el switch respecto de cómo tienen que ser estos instrumentos ahora en estos nuevos contextos? ¿Ya? O sea, que tú piensas en una encuesta presencial versus por ejemplo, una encuesta telefónica. ¿Cuáles serían como esas consideraciones claves que uno debería tener como en la cabeza cuando quiere como hacer este cambio switch? Yo creo que lo primero considerar, una cosa que tú, Daniela, eras profe de este tema, así que lo sabes, es que cada encuesta tiene que ser evaluada según su objetivo, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante porque la encuesta presencial, y por algo CACEN en su primera parte es presencial porque necesita un marco muestral conocido, determinado, se requiere. El punto es saber tener este pool de tipos de técnicas en función de las preguntas de investigación y toma de decisiones, si quiere decir que uno requiere. Dicho eso, cuando hablamos no solo el tiempo del diseño cuestionario, que eso me voy a referir, sino en todo el procesamiento posterior y supervisión de la información, que yo creo que ahí el telefónico y la web nos están trayendo grandes ventajas, independiente que las encuestas presenciales ahora las hagamos en tablet, ¿no? Por supervisión, por terreno. Pero hay encuestas que de alguna manera, no sé, yo todavía creo que lejos estemos en el escenario en que la encuesta de victimización va a tener que ser un mix como la CACEN, ¿no? Porque requieren cuestionarios más largos. Ahora bien, sabemos que el telefónico, primer punto que tenía de cara al cuestionario es que sabemos que tiene que ser una conversación muy cortita, de no más allá de 15 con la Dani, cuando trabajamos juntos lográbamos hacer una cosa de repente más largo que eso, pero era una excepción, y sobre todo porque cognitivamente, y eso yo creo que es importante siempre ser capaz de ver las debilidades y fortalezas, cognitivamente quiere preguntas fáciles, y hay veces que requerimos utilizar escalas de 5 puntos, 5 valores por el tipo de modelo estadístico que vamos a usar y una serie de razones más. Necesitamos tener, no sé si queremos hacer un experimento, etcétera, que ahí el web de alguna manera nos puede ayudar a suplantar, digamos, a complementar algo que tal vez el telefónico no nos va a poder dar, ¿no? La encuesta telefónica es una encuesta más cortita, más acotada para una coyuntura, como decíamos. Y ahí la web, y ahí yo creo que el diseño nos permite, nos saca más el efecto encuestador, que sabemos que es algo que se estudia, que en algunos temas no importa tanto, pero en otras temáticas como de droga, en otras temáticas como de género, el efecto encuestador puede incidir, y la web sí. Pero aquí yo creo que también hay que tener mucho cuidado con endiosar el web en sí mismo, porque es qué entendemos por web o qué entendemos por digital. Por eso yo hablaba de paneles probabilísticos. Porque cuando el web significa paneles autoseleccionados o solos paneles online de autoselección de que la gente se sumó porque sí, que fue una invitación, o esta encuesta que yo vi mucho en este tiempo que te mandan como por WhatsApp. Vemos todos los que trabajamos eso, que tal vez eso nos puede servir para ciertas cosas, para ver relaciones, para ver elementos, pero si queremos precisión, eso no es el camino, ¿no? Más aún, de repente uno se encuentra y dice, no, tenemos un gran porcentaje, 70-80% de los chilenos están actualmente con un celular, pueden estar por web, pero sabemos que las personas más de adultos mayores y más vulnerables tienen una menos disposición a utilizar para una encuesta, tienen menos alfabetización digital por una serie de razones, entonces ahí empiezan los sesgos. Entonces, efectivamente, yo creo que es muy importante que consideremos esto, de que cuando hablemos de web y bienvenido, es privilegiar especialmente aquellos paneles para políticas públicas, estoy pensando para otros temas, para marca, para evaluar otros temas, las conversaciones, bienvenidos sean. Pero sobre todo cuando queremos hacer, para precisión, decisiones informadas y válidas, diseños de cuestionario web, que tampoco puede ser muy largos, porque si no el efecto halo y los efectos cognitivos son lo mismo, pero también que hay instrumentos que nos permiten ir midiendo eventuales, por ejemplo, temas de sesgo que uno pueda tener para estas características. Entonces, yo creo que de alguna manera los desafíos que nos plantea tanto en diseño de instrumentos, que era tu pregunta, como otro, son los que teníamos antes. Lo que pasa es que aquí, como en tantas otras áreas, como clases, como trabajar en la empresa, el COVID nos impuso que algo que teníamos que hacer tal vez en años, y que teníamos N barreras incluso nosotros mismos por hacerla, nos ha obligado a hacerlo de una forma mucho más acelerada, ¿ya? Insisto, yo creo para un telefónico corto como siempre, en la medida de lo posible, para una web que a veces necesitamos tener instrumentos más largos, sobre todo cuando queremos sacar explicaciones de no solo un descriptivo, digamos.
es importante, pero web bien tomado, ¿ya? Ahí nosotros muy cortito contarnos que justamente en nuestra universidad, en mi propia escuela, está muy vinculado a los temas de análisis, entonces justamente nos tocó estar implementando en este proceso un panel probabilístico, pero hicimos un probabilístico entrando por teléfono, antes lo teníamos por presencial, nos descartamos para después. Entonces hay manera, nos obligó a acelerar y nos permitió ver que hay un montón de paneles afuera buenos que funcionan también con reclutamiento mixto, o sea, presencial o telefónico, probabilístico, insisto, y también, y eso es muy importante, sobre todo para las webs de panel, el que la forma de seguimiento de los paneles también sea mixto, por lo que yo les decía antes, hay poblaciones que todavía tenemos que son menos asiduas a contestarte una encuesta web. Incluso aunque tú le pusieras el dispositivo, tenemos que ahí trabajar. Entonces, el dar la posibilidad, el no romper nuestra regla de probabilística, yo creo que es sumamente importante. Perfecto. Bueno, les recuerdo a quienes están viendo la transmisión a través de la página de Facebook Live, que pueden hacer preguntas. Vamos a abrir un espacio de preguntas en algunos minutos más. Si tienen alguna pregunta para nuestros expositores, para el panel completo, las vamos a ir recibiendo y también vamos a ir contestándolas a medida que vayamos avanzando en el tiempo. Entonces, simplemente para recordarles, pueden hacer sus preguntas y nosotros acá después las vamos a estar contestando en un ratito más. Paso ahora contigo, Marco. Precisamente pensando como en las encuestas hoy en día, las encuestas con COVID o las encuestas sin COVID, desde las distintas perspectivas. ¿Ha cambiado la visión que hay de las encuestas en el sector público? Si tú miras, por ejemplo, puede ser como el prestigio que tenían las encuestas hace 10 años atrás versus lo que son hoy en día dentro del sector público. ¿Hay como una especie de instrumentalización efectivamente de la encuesta? ¿Se le mira con buenos ojos? ¿No se le mira con buenos ojos? ¿Cómo lo ves tú en el sector? Una pregunta compleja. Compleja porque detrás hay una pregunta ética muy fuerte. ¿Para qué los objetivos de una encuesta? ¿Para qué tienes una encuesta? Entonces, voy a hablar desde nosotros que llevamos mucho tiempo en esto y nosotros tenemos una batería de datos. Tenemos estudio cualitativo, tenemos la encuesta, tenemos sondeos, intentamos hacer un cúmulo de datos que nos permita tener una visión de lo que son los jóvenes y sus mutaciones, que son bastante rápidas además, por el grupo objetivo. Y tengo la sensación que hay encuestas muy potentes, no tengo la certeza, digamos, como, no sé, la CACEN, que ponías como ejemplo, respecto a encuestas que permiten tener un dato duro, generación de índices, nos permiten identificar y caracterizar una determinada población. Sin embargo, existe la tentación de utilizar los instrumentos, sobre todo los sondeos telefónicos, de una manera bastante poco ética, voy a decirlo así, siempre, que tiene que ver con intentar de obtener los resultados que quieres para tener algún tipo de beneficio de corto plazo. No voy a entrar, pero hay un ejemplo muy claro, el 2011, cuando fue todo esto de los estudiantes, salió en un medio de comunicación, no voy a decir cuál, pero yo lo ocupo cuando hago clase, normalmente pongo ese ejemplo, que fue una pregunta sobre la reforma educacional, donde decían, preguntaban sobre educación gratuita y le preguntaban a la gente si estaría dispuesto a pagar más, a pagar una cuota de sus ingresos porque sus hijos tuvieran una educación de calidad. Y sobre ese dato publicaron en página de un periódico en la tarde que el 70% de la gente estaba de acuerdo con pagar la educación cuando la demanda era gratuidad. Esa pregunta claramente al poner el apellido, el decir simplemente estaría dispuesto por una mejor calidad, yo no sé qué padre no estaría dispuesto a poner aunque sea 10 pesos de sus pocos recursos por la mejora de la educación de sus hijos. Entonces, lo pongo como ejemplo. Además, me ha tocado ver alguna encuesta hace algunos meses atrás, que todavía no logro identificar de dónde fue, no recibí el dato, con 600 casos telefónicas hablando de una caracterización de una determinación, haciendo cruces por nivel socioeconómico, una cosa, y desde el espacio público. Entonces, eso contribuye lamentablemente al desprestigio de las encuestas. Y ahí, tanto el mundo académico como las instituciones que aplican encuestas, hay que poner ciertos límites. Yo entiendo que esto tiene un costo, esto se licita, pero poniendo los puntos sobre la I, los que trabajamos en estas cosas o los que tomamos decisiones tenemos que tener la capacidad de decir que no frente a ciertos temas.
porque las instituciones que trabajan en esto son muy serias, lo hacen muy bien. Ustedes son un buen ejemplo, ambas universidades de su buen trabajo, pero muchas veces estos instrumentos ocurren y ahí es donde uno tiene que ganarse enemigos también a veces, porque le toca la toma de decisiones, decir, yo no estoy disponible para esto. Y eso sí en el Estado genera complicaciones. Y lo otro, el eterno problema del Estado, de que frente a las nuevas metodologías se miran con recelo. Yo hablaba del fetiche de lo presencial. Nosotros llevamos 10 años trabajando, no, 15 años trabajando con sondeo, y a todos los miraban con mucho, desde nuestras autoridades superiores, con mucho recelo, porque decían que eran poco rigurosos. Y las metodologías son rigurosas, lo importante es aplicarlas bien, tener un buen objetivo y utilizar la construcción de los cuestionarios que sean claros. Lo último que quería decir, que frente al COVID a mí me resulta complejo, me gustaría hacer un estudio sobre los instrumentos. Yo no sé si el COVID, o sea, si se pudiese, me encantaría, porque por ejemplo, lo del COVID con las encuestas telefónicas, ¿las dificulta o las mejora? El problema de estar encerrado y me llega una encuesta, me genera más o menos disposición del entrevistado. ¿Le podría hacer una encuesta más larga? O al revés, está acá la situación que la gente se niega. A mí, yo le plantearía a la academia que se hiciera esas preguntas quizás y ver, porque precisamente en eso uno podría entrar a replantearse ciertos cambios. Yo tengo la sensación, por lo que vivo, que hoy día quizás sea menos difícil que la gente te conteste una encuesta. Entre el aburrimiento, que uno le explique bien, hay disposición. Yo trabajé en el Ministerio del Interior, un solo ejemplito que siempre me acuerdo, que en la primera ENUSC que se hizo con el INE, a mí me tocó trabajar en el cuestionario con ese equipo cuando era División de Seguridad Ciudadana, muchos años atrás. Y esa ENUSC tenía, no sé, no puedo, pero 200 preguntas. O sea, no me acuerdo la cifra, pero era absolutamente fuera de metodología. Pero lo que reportó el INE respecto a la gente y la disposición de contestar era muy buena, porque la gente estaba dispuesta a estar 1 hora y media sentado para que le pregunten sobre los temas de seguridad ciudadana que eran muy relevantes para ellos. Entonces, creo que COVID nos puede, me acordaba de eso, generar ciertas preguntas respecto a cómo a lo mejor no solo hay que cambiar, sino que a lo mejor revalorizar los instrumentos. Yo pienso que la encuesta telefónica puede ser un momento, sí, eso se me ocurre. Sí, eso es muy interesante, solo para contar y dialogar un poco con Marco. O sea, dos de los temas que plantea, yo creo que las últimas elecciones, bueno, ahí después deberíamos hablar, porque un tema aparte, las encuestas electorales, pero en general, yo creo que el tema de las encuestas, como muchas cosas, también están objeto más de cuestionamiento, y también quienes hacemos encuestas, objeto y más disponibles a estar abiertos y a ser transparentes con la información. Y eso tiene que ver con, más que alfabetización, me gusta hablar de la curatoría, ¿no? Cuando uno le toca hacer clases, porque tanto los medios de comunicación, los periodistas, los tomadores de decisión, insisto, hay encuestas que te pueden servir, si estás bien, de repente tú tienes un panel que no sea probabilístico, bien usarlo para ciertas temáticas, pero no para otras. O sea, saber bien, tanto yo cuando pido una encuesta o yo la tomo para una decisión, ¿qué encuesta puedo usar para qué? Y segundo, también uno como investigador o como persona o empresa que haga encuestas, como muy honesta con respecto a los alcances y límites que tienen encuestas. ¿Ya? Eso que parece muy en ABC en academia, yo creo que es importante, de cara a las conclusiones y ese tipo de elementos, y también nos va a ayudar a que eventualmente ciertas corrientes de repente más críticas con respecto a las encuestas, y ahí después lo veremos el tema electoral, no le pidamos a las encuestas predecir un voto a un mes antes cuando no es el instrumento, y menos si tenemos no tenemos modelos para ajustar. O sea, es un punto que yo creo que es importante. Segundo, sí creo que un tema a propósito que Marco, que siempre una pregunta, que es la tasa de respuesta, ¿no? Y también en eso uno nunca ve tasa de respuesta. Yo creo que ahí cuando trabajamos con Daniela siempre yo digo, la verdad te hace libre, declara tu tasa de respuesta y eventualmente evalúa los eventuales sesgos. Yo ahora estaba viendo un journal de un investigador justamente del caso que le citaba en Alemania, y que él hablaba a propósito de Yesis, y otros autores veían los eventuales sesgos que podían haber de personas, de variables que uno no puede ajustar o ponderar después, por ejemplo, personalidades o predisposición a participar más, que pueden ser sesgos, y efectivamente uno de alguna manera puede implementar, puede investigar, puede hacer formas para ver eventualmente y medir esos sesgos, que yo creo que es importante. Pero el punto central es que yo creo que acá, sobre todo la gente que no está tal vez tan familiar de la encuesta, entender que como todas hay mejores encuestas,
no siempre puedo tener una encuesta premium porque es muy costosa, requiere mucha investigación, pero saber bien y a pedir creo que es un ejercicio de humildad para los que hacemos encuestas y también para quienes demandan, sean los medios, sean los tomadores de decisión. Poder calibrar, o sea, acá yo creo que se lee poco la ficha técnica, lleva una letra chica que es muy importante leerla en grande. Bueno, qué decir, eso nos daría para mucho cómo se leen las precisiones de los errores y un montón de cosas más que son muy importantes para que realmente sea una información útil. Esto no es una lata académica, es si yo quiero que me ayude a tomar una decisión, si mi decisión es de política pública, tengo que ser muy claro en qué voy a considerar para tomar la decisión de una política pública, sobre todo cuando implica mucho fondo, financiamiento y otro tipo de consecuencias. Sí, en ese punto, claro, me gustaría como también realzar algunas de las cosas que ustedes han dicho y que está como en la discusión, y no solamente en la discusión desde el sector público, del sector privado, desde la academia, que es este clamor por la transparencia, ¿ya? Esta idea de que las personas, de que quienes finalmente, nuestros ciudadanos, que son los que hacen el accountability, a los que levantamos información, a los que generamos información, a los que medimos dentro de la sociedad, efectivamente podamos entregar la información para que la gente pueda evaluar desde su perspectiva, desde su conocimiento, desde su propio dominio, en el fondo, la utilidad de un determinado instrumento, ¿ya? Y en ese sentido también destaco lo que ustedes señalaron respecto a los objetivos, que muchas veces uno pierde un poco el norte, el hacer la medición por la medición, el medir por medir, ¿cierto? Que puede parecer algo como muy perogrullo, pero efectivamente se genera como esta ansiedad del dato, de generar datos por generar datos, y finalmente uno puede llegar a perder el horizonte de, bueno, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Ya? Si lo estamos viendo desde el sector público, ¿cómo tomamos decisiones? Si lo estamos viendo desde la empresa privada, ¿cómo mejoramos el tema de gestión, por ejemplo? O desde las instituciones, ¿cómo damos una mejor atención a nuestros usuarios, por ejemplo? ¿Ya? Que también son perspectivas que uno puede ir haciendo contrapunto desde distintas aristas. Y el otro punto que también me gustaría destacar, que uno suele como conversarlo mucho con estudiantes en esta línea, que es la importancia de las temáticas, ¿ya? Que lo que en la literatura uno denomina el leverage, ¿ya? Efectivamente, cuando el tema, cuando lo que tú estás poniendo sobre la mesa gatilla una respuesta cognitiva por parte de la persona que te va a contestar. Y eso, ¿cómo puede aumentar tus probabilidades de que la persona te conteste? Más allá si hay un incentivo de por medio o no, ¿ya? Entonces, hay varias cosas que uno podría, y ustedes bien lo señalan, como estudiar, ¿ya? Como mirar con un poquito más de detención respecto del funcionamiento del proceso, tanto de levantamiento como después posteriormente con estos datos. Un poco atendiendo a la duda de Marco, que tenía que ver como, bueno, ¿qué pasa con las encuestas hoy en día? ¿Les va bien? ¿Les va mal? Uno tiene como varias hipótesis al respecto. Nosotros cuando partimos nuevamente midiendo, levantando datos, ya en contexto de pandemia, teníamos este imaginario de que efectivamente las personas en la casa iban a estar mucho más dispuestas a contestar. ¿Ya? No obstante, dado que se mezclan varias cosas, hay una carga también emocional súper fuerte, y sobre todo si es que uno los llama, dado contexto COVID, porque si tú lo estás llamando, lo estás contactando para hacerle una encuesta de COVID, más allá de la disposición que tenga a responder, bueno, hay un montón de cosas que están golpeando a las personas en su entorno más inmediato. Entonces, sorprendentemente, y esto es algo que uno podría obviamente estudiar con mayor detención, uno podría hipotetizar que efectivamente las tasas de rechazo han aumentado, ¿ya? Desde esa perspectiva, ¿ya? Y uno podría haber tenido como el imaginario contrario. La gente está en la casa, puede estar mucho más dispuesta, etc. Pero en la práctica, y acá vuelvo al tema como de por qué es importante tener en cuenta lo que estoy midiendo, ¿ya? No da lo mismo si lo estoy llamando para preguntarle acerca de cómo ha impactado el COVID en su vida familiar o en el trabajo,
trabajo o en su salud, si estoy hablando con adultos mayores, o si estoy hablando con jóvenes, o si estoy hablando con personas que trabajan, si estoy hablando con dueñas de casa, etc. O con personas que cuidan, personas enfermas, etc. Entonces, el tema del leverage, de la prominencia, también es algo que uno debería considerar en el momento de pensar, bueno, qué es lo que estoy midiendo y cómo lo quiero medir. Entonces, ahí destaco esas dos cosas, el tema del contexto, la temática propiamente tal, y el tema de la transparencia, de cómo nosotros como investigadores y como quienes levantamos información, también tenemos el compromiso y tenemos el deber ético de transparentar nuestros propios procedimientos. Y eso también nos da esta garantía pública, en el fondo, hacia la comunidad. Quería hablar también con Marcos en términos de ese punto. Tú hablaste de los sondeos de opinión pública en el servicio público, algo que ustedes han ido implementando ya desde hace muchos años. ¿Tú crees que ahora efectivamente se ven con mejores ojos desde el sector? Hay un uso, bueno, hay ciertos usos que uno podría decir un poco medio perversos, pero desde el lado bueno en el fondo. ¿Cuáles serían como algunas instancias que tú rescatarías en función de los datos que se pueden recolectar a través de estas metodologías? A ver, yo sigo creyendo, y en eso no soy tan optimista, de que no sé, a ver, normalmente los sondeos, voy a hablar efectivamente de las encuestas telefónicas, que es lo que más conozco y lo que más se aplica en el Estado, en general son vistos como estudios destinados a generar algún impacto de opinión pública y destinados a obtener objetivos más bien de corto plazo. No los veo como mirando generar una política pública en la lógica como yo les planteaba de complemento. Ahora, lo que sí yo destaco es que permiten muchas veces trabajo intersectorial, incluso como un efecto, como una externalidad positiva. Es decir, un determinado servicio aplica un sondeo sobre un tema y termina repercutiendo de repente en otro. Un ejemplo muy importante para nosotros fue el primer sondeo que creo que lo hicimos con ustedes en DESUC en algún momento hace unos años atrás, que fue el tema de violencia en el pololeo, que cuando lo aplicamos nosotros nadie se preocupaba del tema. Y ahí hay una muy buena relación entre el origen de la temática, que eran de organizaciones que estaban vinculadas a organizaciones feministas dedicadas al tema de la violencia de género, y que terminó repercutiendo muy bien en el CERNAMEG, en el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, y en dicho ministerio, en el ministerio. Y eso fue porque se generó información que no solo fue útil para nosotros para relevar el tema, para visibilizar un tema complejo como ese, sino que sirvió para la aplicación de ciertos modelos en otros servicios. Y en eso quería apuntar. Yo no sé cuán importantes son los sondeos o si son tan valorizados en el Estado, pero en servicios vinculados a los adultos mayores, los grupos de personas, la juventud, los adultos mayores, la gente con discapacidad, que todavía el servicio se llama así, aunque no debería llamarse así. Pero bueno, normalmente en poblaciones especializadas normalmente tienen impacto. Ahora, yo creo que el mayor valor que tienen los sondeos hoy día en el Estado tienen que ver con la visibilización de ciertas temáticas que normalmente no se tienen a la vista. Es decir, y aquí se mezcla un poco la Magdalena, que también entiendo que es periodista, o que trabajó en el tema periodista, entonces ella no, eso es de cara comunicaciones. Ella tiene doble militancia. Doble militancia, sí, doble militancia. Entonces, que es un efecto también positivo, que trabaja para una población juvenil, que normalmente están invisibilizados todos sus problemas, es como, bueno, como no sé, solo poner un detalle polémico, a mí me gusta poner estas cosas, pero cuando salieron las columnas que los jóvenes eran los principales que contagiaban el COVID, salió unas columnas en la tercera, otra en la segunda, otra en la... Y lo gracioso es que uno mira las cifras y la situación no es tan clara, y ocupaban ejemplos de Alemania, de Italia, para referirse a la realidad chilena. Entonces, gracioso, ahí hay una intencionalidad claramente como para que termina estigmatizando. Entonces, los sondeos para mí cumplen también un rol de mostrar ciertas realidades. Cuando salió el tema de violencia en el pololeo, y solo quiero poner un ejemplo, que el 95% de los jóvenes, o más, 98%,
no habían sufrido violencia en el pueblo, o no la encontraban legítima, la violencia entre parejas jóvenes. Entonces, yo me preguntaba, y así salía en la prensa, entonces yo decía, pero es que aquí no hay que preocuparse por el 94%, tenemos un 6% de jóvenes que después serán adultos que consideran que es súper legítimo controlar, en términos normalmente que la conducta femenina es control y la conducta masculina es golpe, no aplicar violencia física. 6% es mucha gente en términos de frecuencia absoluta. Y eso hace totalmente. que sea importante. Entonces, ahí el sondeo sí creo que es muy, muy valioso hoy día y es considerado así en el Estado. En términos de aplicación políticas públicas, yo lo relativizaría y creo que ahora que han tenido que, las encuestas grandes van a tener que aplicar a lo menos un mix de encuestas telefónicas, van a volver a valorizar este instrumento porque creo que nunca ha sido tan desvalorizado. Y vuelvo a insistir en el fetiche. Solo para cerrar, para que no se me olvide el discurso, las cosas que siempre quiero decir públicamente. En Chile hay una desconfianza terrible por las encuestas con cuotas. O sea, hablar de cuotas es una brutalidad. Hablar de cuotas es que no es probabilística, es que no sé qué. Bueno, depende de lo que quieras investigar. Para la población juvenil, en temas específicos de los jóvenes, a mí me encantaría de repente hacer una muestra por cuota. Y creo que llegaría mejor al punto. Sin embargo, como el servicio tiene que pedir plata para hacer encuestas al Estado, a la DIPRES, si uno le plantea un modelo de esas características, probablemente por este imaginario de que todo tiene que ser ultra probabilístico, ultra todo, ultra presencial, entonces carece de la validez necesaria y por supuesto no voy a tener recursos para implementar un modelo que técnicamente, para algunos casos específicos, no serían financiados, pero no sería muy útil. Eso. Sí, yo ahí solo como un pequeño tema para ir cerrando, nos mandaba la Dani un mensaje y poner unas preguntas que yo creo que de alguna manera cuando uno quiere perseguir ciertos estratos específicos también puede ser probabilístico, estratificado y una serie de cosas. Y nuevamente, si vamos a usar una encuesta de cuotas que no sea para hacer prevalencia sobre precisiones de nuestras poblaciones. Pero en realidad mi punto es que yo más quería también, a propósito de tal vez este doble sombrero que tú comentabas desde las comunicaciones, es que efectivamente en un espacio, voy a poner media teórico, un espacio público, de alguna manera la encuesta te permite traer a la luz una voz presente que si no, un debate que puede estar en torno a ciertos sectores o ciertas élites, y efectivamente el levantamiento y la percepción de otros públicos más amplios, que son una élite que es más protagónica de ese espacio público, nos puede traer elementos. Pero también nuevamente el uso, el cómo leemos esas encuestas es muy importante, sobre todo de cara a las consecuencias. En particular, como investigadora, yo creo que un tema fascinante, y eso tal vez es la primera pregunta que nos hacía la Daniela, ¿qué valor tiene una encuesta en estos tiempos? Y dos cositas bien cortitas, junto con todo lo que puede ser asociado al coronavirus, no olvidarnos que la Dani lo decía en su inicio, ¿no? Estamos viviendo, no solo en Chile, en el mundo, pero en Chile en particular, un cambio tras otro. Entonces yo creo que todos los investigadores tenemos las manos como picándonos porque ciertas premisas, ciertos indicadores, en particular perceptuales, que es lo que yo me movía, estaban estabilizados y uno necesita ver cómo eso la ciudadanía lo va tomando. Entonces el valor de entender la percepción y la percepción del cambio de los chilenos, del cambio social, es por lo menos nosotros dentro de nuestra escuela una temática que está muy bien de interés. Y en aras a eso, y como tratando de vincular a la pregunta que hacía la Dani, ¿para qué la encuesta? Yo creo que también no olvidarnos que la encuesta siempre es un elemento que uno tiene que ir complementando con otras metodologías, sobre todo ahora que nos trae, y que será tema de conversación, de otras técnicas de análisis de grandes datos a través de registros administrativos, incluso de redes sociales, donde ciertamente uno puede ir complementando de cara a las debilidades que cada uno tenga. La encuesta electoral, por ejemplo, es una encuesta que requiere modelaje a partir de experiencias pasadas y también modelaje a partir de ciertas experiencias y otros indicadores de base más allá de la encuesta. Entonces, en ese sentido, más que tomar una opción que la encuesta sí y lo otro no, sobre todo de cara a tiempo y a un país que está con tanto cambio o que lo estamos viviendo, el poder complementar estas distintas técnicas es súper necesario. Y la encuesta en eso creo que sigue cumpliendo un rol súper importante por todo lo que hemos hablado, ¿no? Sí.
Sí, bueno, hay varias cosas de las que hemos estado conversando y ustedes han estado tocando también como tema y han salido algunas preguntas de la gente que nos está viendo en línea. Quiero como ir recogiendo algunas como que vayan también conectadas con lo que hemos estado hablando. Hay una consulta para Magdalena respecto al comentario cuando hablábamos del tema de los métodos mixtos, en el fondo. ¿Cuán válido es hoy, en este nuevo contexto, pensar en mezclar formatos de levantamiento para poder recoger la diversidad de alfabetización digital de los encuestados? Que es algo que tú tocaste un poquito en tu intervención. Y soy súper concreta en eso. Tener métodos mixtos tiene su riesgo, porque sabemos, primero, como un elemento así súper como de clase, tiene su riesgo, porque sabemos que no es lo mismo un instrumento aplicado telefónicamente que digitalmente y presencialmente, porque supone cada uno de esos caminos distintos formatos o eventualmente, ¿no? Se puede hacer. Yo con métodos mixtos sobre todo estoy pensando de cara a que de alguna la tendencia va al privilegiar tener paneles como forma, elegidos probabilísticamente. Entonces el mixto entra primero cuando tú reclutas. ¿Cómo vas a reclutar? Tú tal vez puedes tener después un panel que se aplique digitalmente, pero que tú reclutaste presencialmente o lo reclutaste con un método probabilístico telefónicamente. ¿Ya? Lo que está haciendo CACEN, ¿no? CACEN en su primera fase de reclutamiento entra por el marco muestral y después va a un teléfono. Pero también lo otro que se está utilizando y se utiliza mucho, y ahí hay paneles importantes, creo que el de NORC, entre otros a nivel de ejemplos internacionales, es que cuando tú tienes ese panel constituido, como está el problema de que tenemos ciertas poblaciones que puede tener más barreras para contestar una encuesta por digital, lo que se utiliza es que en algunos casos se ha utilizado encuestas a la población de más edad, por ejemplo, se le aplica telefónicamente y la otra digital. Sí pueden haber respuestas y también es parte de la experimentación que uno hace en metodología es que ve el efecto si hay diferencia y eso se puede probar, se puede estudiar, pero hay paneles que lo están haciendo porque si no, si me quedo solo con el digital por ahora en algunos públicos, en algunos segmentos, puedo tener problemas incluso teniéndolo reclutado al encuestado, o sea, incluso teniéndolo, digamos, este caso que yo daba, por ejemplo, de Jess, que moraba en Alemania, tiene una parte incluso que ellos mandan cartas, que acá no existe, pero sobre todo de forma de lograr captar, de evitar tu error de cobertura, por decirlo, ¿no? Y tu error y tu eventual sesgo de tasa de respuesta. Y el medir el efecto distinto que puede tener aplicar por teléfono, aplicar por digital, se puede también eso medir y se puede ver ese efecto y uno puede ir perfeccionando la metodología. Pero yo creo que un camino que ya es abierto de alguna manera, ¿no? Tiene sus costos, pero se puede ir evaluando y creando indicadores para ir perfeccionando ese trabajo, sobre todo para lograr llegar a los distintos segmentos, sobre todo cuando quieres llegar a la distinta población, ¿no? Sí, hay otra pregunta también que también pasamos un poco por ahí, podríamos desarrollarlo un poco más. ¿Cuál es como la responsabilidad de los medios que difunden resultados de estudios de empresas o centros que pueden ser más desconocidos o con resultados que podrían parecer anómalos, ya, desde el punto de vista metodológico? Acá me gustaría como agrandar un poco la pregunta y no solamente de los medios propiamente tal, sino también del ente público. Y acá como para un poco apelar un poco a la experiencia de Marco en ese sentido. ¿Cuál es la responsabilidad tanto de los medios como del sector público cuando al momento de difundir resultados, de en el fondo atreverse a mostrar resultados? ¿Cuál es como su forma de poder chequear efectivamente qué es lo que se está mostrando hacia la opinión pública o hacia la academia o hacia la ciencia, etcétera? A ver, yo ocupé el término ético delante, un término que la gente esquiva en estos tiempos, lamentablemente, digamos, que la pregunta ética siempre tiene que estar presente en el quehacer humano, pero parece que no está de moda, como diríamos, en algunas cosas. La primera responsabilidad la tiene el ENCO. Yo en esto soy súper de la vieja escuela, o no sé si sería la vieja escuela, pero de esa escuela, de la escuela de decir, el primer responsable es quien pide el instrumento, porque tiene que dejar claramente para qué lo quiere tener, cuáles son sus objetivos
qué es lo que quiere investigar, y la investigación, y uno no es dueño de los resultados de aquello. Porque si después los medios distorsionan la realidad, uno puede decir como ente público, eso que está diciendo no es lo correcto. Y eso te pone en una lógica de entender que los instrumentos son para obtener resultados y conocer la realidad y no para tratar de manipularla. El tema es que eso no siempre está claro y ese es un déficit. Ahora el Estado ha avanzado en eso. Por ejemplo, hoy día si yo hago uso, tengo que publicarlo. Y eso permite que existan otros ojos que miren y puedan revisar esas bases de datos, esos cuestionarios y hacer los cuestionamientos y decir, esto está mal hecho. O no es lo que, o simplemente no es representativo, está tratando de obtener resultados regionales cuando no tiene la cantidad suficiente de casos, etc. Entonces, ahí hay un tema. ¿Ah? El tema de los medios de comunicación, miren, en Chile, y voy a hablar a título personal, en Chile nosotros la diversidad de medios de comunicación, podemos tener harto medio de comunicación, pero todos obedecen a dos grupos, y desde esa perspectiva la posibilidad de que el Estado incida en eso es bastante relativa. ¿Ah? Entonces eso es responsabilidad de aquellos que son los medios, los dueños de los medios de comunicación, de los medios en general, y eso genera también distorsiones. Ahora, ese no es tema del Estado. El Estado tiene que como ente gubernamental, uno tiene que ser capaz de generar un instrumento válido. Y si es que no es válido, tiene que decir por qué no es válido y señalar los alcances de ese estudio. Yo no puedo decir que con un sondeo puedo hacer, no sé, Dani, cuando yo le digo, ¿se puede hacer? Yo le hago preguntas, no soy técnico en esto en términos especialistas, pero te digo, ¿puedo obtener tales resultados, tales cosas? Y te pregunto, ¿no? O el equipo mío te pregunta y tú dices, no, en esto no es necesario. Bueno, si no el dato, si científicamente ese dato no es suficientemente sólido, bueno, responsabilidad del Estado no publicarlo. O señalar los alcances. Entonces, para mí pasa conducta que no sé si es tan garantizada por el solo hecho de ser Estado, pero hemos avanzado sobre todo con el tema de transparencia. Eso creo que es algo destacable. Hacer un sondeo antes salía gratis, uno hacía lo que quería y después lo ocultaba si no te gustaban los resultados. Hoy día eso no se puede. Sí, yo creo que ahí en ese sentido lo que plantea Marcos, tomando un poco el hilo con respecto al tema del Estado, la política pública, de la disposición libre de base de datos, un tremendo buen tema para bien, porque al recordar que una cosa son los errores medidos, el margen de error, y otro son los errores no medidos. Entonces, cuando uno ve la base de datos, se encuentra ahí con errores de codificación y otro tipo de cosas, entonces hace un... Pero yo vuelvo, sea al Estado, sea a los medios, vuelvo al tema que hablábamos antes de la curatoría de la información, ¿no? Yo creo que ahí, efectivamente, esa curatoría y los medios, y no estoy hablando de los medios, los dueños, estoy pensando en el editor, o el cuando así como decide publicar algo porque le es fiable la fuente, tiene que tomar en consideración esos elementos con respecto a qué tipo de estudio va a... y o si no consultar, así cuando uno hace, y eso lo hablo muy desde una escuela en que trabajo de comunicación y periodismo, uno chequea fuentes y ve, oye, ¿te hace sentido con expertos? ¿No te hace sentido si para que se ejerza esa curatoría? La publicación de estudios de esa naturaleza no le ayuda ni al mundo de las encuestas, pero sobre todo porque se empieza a sobrereaccionar con respecto a ciertas consecuencias que no son tales. A mí, yo más que el tema electoral, me pasa de repente que uno ve mucho estudio hecho por online, sobre todo como cuando son encuestas que a uno le llegaron incluso como intencionadas, de libre disposición. Yo insisto, estas encuestas que te llegan como por web. Ya ni siquiera porque hay otros paneles que si bien no son probabilísticos, están de alguna manera certificados y siguen alguna realidad. Pero estas encuestas como de cuando yo me pongo a emprender y hacer una encuesta propia y que le mando a mis amigos, no sé, tema mujer, a la ejecutiva amiga, sí, bueno, súper interesante, pero esa encuesta hay que mirarla para qué la vamos nuevamente a utilizar y si le voy a dar la prominencia que merece que le demos, ¿no? O que a veces de repente por falta, como en otras materias, no solo en los medios, sino en otras áreas, nos maravillamos con los grandes números, ¿no? Entonces, y está bien, fantástico ahora que sobre todo a nivel, hay varias experiencias también, otro tema interesante que está haciendo Facebook con la universidad en Estados Unidos para encuestas de largo alcance y todo lo que nos trae la Big Data y todos los datos, eso va a ser súper interesante, pero recordar que, y esto no es por ser como más tan ortodoxa en esta materia, pero que la representatividad tiene que ver con el probabilístico y aleatorio. Entonces, si quiero sacar precisión,
de esa naturaleza o prevalencias de esa naturaleza, tengo que, más allá del gran número, tengo que ver cómo fueron pesquisados ese gran número, cómo se reclutó, cuál es su marco muestral, o no, y si no lo hay, cuál fue su cobertura, y un montón de elementos más. Entonces, eso tiene mucho que ver con curatoría, y si nosotros tenemos que tomar una decisión, y no sabemos tanto, porque no podemos hacer todo un curso de encuesta, por lo menos escuchar a cierta gente, digo yo, para tomar sobre todo decisiones que pueden tener mucho impacto económico en el Estado, impacto de toma de decisiones de política pública, etcétera, sobre todo cuando la precisión es importante. Sí, bueno, ante eso también hay algunos comentarios como para ir, hay algunas preguntas que se van un poco relajando a lo que hemos estado conversando. Este tema de transparentar, de mostrar, de efectivamente testear y que haya como un cierto rigor asegurado, en el fondo, respecto a lo que uno está haciendo. Ciertamente también se somete a prueba y por eso es algo que uno tiene que ir discutiendo y uno tiene que ir viendo a medida que se va desarrollando la temática. Dado los nuevos contextos, en el fondo, el tema de la encuesta es un tema, como decía Magdalena al principio, que ya desde antes hemos estado discutiendo cuál es el devenir de las encuestas desde hace ya un par de años, de cómo quienes levantamos información o quienes consumimos información de las debemos enfrentarnos a esa información y a esas nuevas formas o esas nuevas métricas. Y además de estos cambios que son, podemos decir, un poco más evolutivo, un poco más lento. Además hemos vivido estos shocks, en el fondo, shocks de realidad, donde hemos tenido que efectivamente considerar nuevos contextos, nuevos escenarios a los cuales jamás antes nos habíamos enfrentado. ¿Ya? Hablamos también hace un tiempo atrás, recuerdo en otro conversatorio, acerca del teletrabajo. Uno lo piensa como en fenómenos emergentes, ¿no? A todos nos ha golpeado el tema del teletrabajo y desde esa perspectiva hay aprendizajes en lo bueno y en lo malo. Y en ese sentido uno también puede trasladar esos aprendizajes a lo que estamos haciendo hoy en día. ¿Ya? Muchos centros de estudio están aplicando actualmente teletrabajo en términos de medición de encuestas. ¿Ya? Encuestas telefónicas, por ejemplo, antes estaban centralizadas en un espacio físico, actualmente son personas que están desde sus casas remotamente trabajando. Entonces, hay también experiencias que uno va a tener que evaluar al momento de decir, bueno, estos datos, ¿cómo fueron obtenidos finalmente? Y además de transparentar, y esto de la ficha técnica que de repente puede parecer muy rudo de entender, muy difícil como de pesquisar, y el término, que el error, que más menos, etcétera, de alguna manera tenemos la responsabilidad de hacer una bajada un poco más simple de lo que nosotros hacemos, que no sea algo que esté cerrado en nuestro propio espacio. Y a eso me refiero en el espacio académico, en el espacio de la toma de decisiones. ¿Ya? En el fondo queremos vincular a los ciudadanos dentro de este mundo de las encuestas y de socializarlos y mostrarles efectivamente qué es lo que estamos haciendo, dado que estamos recolectando información desde ellos mismos. Está como esta necesidad también de nosotros de hacer esta bajada. Y desde el punto de vista de transparencia, por ejemplo, esa es un excelente buen ejemplo. Ya, efectivamente, que las bases de datos estén disponibles, que los estudios se publiquen, que haya difusión de la información. ¿Ya? Aunque esto de repente significa el otro lado, ¿cierto? Lo que uno estudia en sociología, que es el bombardeo de información que después uno no sabe mucho qué hacer con ella. ¿Ya? Entonces, estamos en un proceso adaptativo que tiene constantes desafíos y en los cuales finalmente mañana, cuando ya lo miremos un poquito con distancia, vamos a poder decir, oye, mira, esto funcionó, esto no funcionó. O esto llegó para quedarse, o esto va a volver nuevamente a su estado natural, ¿ya? O lo que era antes de que ocurriera el estallido social, o antes de pandemia, etc. Lo que suele pasar con este tipo de procesos, como en todo, y va a pasar con el teletrabajo también, es que se va a generar una mixtura finalmente. Van a haber arreglos que van a funcionar, y lo comentaban ustedes mismos, encuestas que funcionan con una determinada metodología y van a seguir funcionando igual.
porque el objetivo de esa encuesta, el objetivo y lo que se busca lograr, se cumple bajo esa metodología, bajo esos criterios, bajo esos parámetros. Mientras hay otras cosas que van a tener que seguir trabajándose de la manera, podríamos decir, más tradicional, o ir probando, experimentando, hasta que tengamos en el fondo un modelo que nos dé un poquito más de seguridad. Ahora, ahí está la ciencia finalmente, ahí estamos nosotros, estamos los investigadores, estamos los que trabajamos en esto, y que además de servir nosotros mismos de garantes de la información, también tenemos que mirar esa información de manera más crítica. ¿Ya? También atiendo un poco a algunas de las preguntas que estaban puestas en el Facebook si nosotros miramos nosotros mismos nuestro yacer, ¿ya? Es como el autoobservarse finalmente de qué es lo que estamos haciendo, ¿ya? Y si efectivamente estamos haciendo las cosas rigurosamente, bajo qué criterio, o si esos criterios van a cambiar en un futuro inmediato o no. Entonces, dentro de ese contexto, simplemente como a modo de cierre, me gustaría como hablar un poquito, porque estamos a puertas y es indefectible que no podamos tocar este tema, del tema constituyente, de lo que viene ahora, viene un par de semanas en el fondo. ¿Cómo ven el escenario de las encuestas en el fondo bajo este contexto, bajo el contexto de que estamos en una efervescencia media extraña, porque estamos con COVID, pero al mismo tiempo estamos con un proceso de votaciones en el fondo? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Hay se nota efectivamente esta efervescencia? ¿Uno puede ser más activo? ¿Uno puede exigir más? ¿Qué es lo que se le puede pedir en el fondo a las encuestas hoy en día en ese contexto, mirando, por ejemplo, las encuestas electorales, que es un poco el tema con el cual quiero ir cerrando? Yo creo que lo primero es que, de alguna manera, no todas, pero hay varias que yo creo que hicieron un proceso de reflexión respecto a lo que ocurrió anteriormente, el proceso electoral anterior con respecto a este, y por tanto también están más cuidadosas y con cierto periodo no se están publicando resultados, independiente de que uno no haga la pregunta. ¿Y esto por qué? Porque volver a recordar que la encuesta electoral es lo más difícil que hay, sobre todo con un modelo, lo sabemos, porque en el fondo tenemos que identificar o apostar por dos probabilidades, una la del voto y además la de que vaya a votar. Eso que ya en el escenario anterior de las últimas elecciones estaba muy difícil, con un montón de cambios por primera vez, en este escenario más todavía. O sea, además le estamos poniendo un shock distinto de una variable que nunca hemos medido en ningún modelo para atrás, entonces no podemos modelar la que es el coronavirus. Recordar que incluso en el caso de Estados Unidos, que pueden haber los cintas cuando se enfrentan a este modelo, se viene haciendo modelos para atrás con una cantidad de años de registro para atrás. Los modelos en general de encuestas, no todos los modelos solo se quedan con el número final de cuánta gente deberá votar y otros, sino que lo ajustan según otros modelos con otros indicadores más de registro administrativo, algunos casos, etcétera. Entonces, es toda una ciencia el llegar a predecir un voto, porque en verdad predecir no es la palabra incluso. Estás tomando el momento. Entonces te puede cambiar entre medio en ese periodo. Yo creo que está muy difícil, independiente de que tal vez la gran tendencia, la aprueba o el rechazo, pero la precisión en estos tiempos creo que está muy difícil por estas razones, porque no tenemos modelos para atrás, no sabemos cómo trabajan nuestros modelos de ajuste ex post, digamos, de los datos que uno tiene que hacer por tasas de respuesta, por un montón de elementos más, y con este shock. Y porque de verdad, tal vez la pregunta no es la prueba del rechazo, la gente puede estar ahí estoy aventurando hipótesis, pero también el hecho de ir a votar puede depender de un montón de circunstancias, de si tu comuna está en cuarentena, de si ese día te tocó en un local, entonces yo creo que en este proceso, y recordamos siempre, a pesar que lo usamos mucho para eso, es el mejor predictor de comportamiento, porque también la gente nos declara algo, entonces hay un montón de elementos que yo diría que para este caso habría que hacer, pues una cosa es que algunos den por ganado o no ganado la prueba, lo que fuese, pero la precisión exacta yo creo que es algo que hay que mirar con mucho cuidado. Y con ello, y eso es importante también volver a recordar, lo hemos pasado, el tema hay un montón de errores no medidos, que sabemos ya eso, pero el error de medición propiamente tal, que a veces nos quedamos con los clásicos márgenes de error que se ponen en la ficha como resumen,
y de repente nos ponemos nosotros a abrir datos, los medios, las empresas, no solo en encuestas electorales, en empresas, porque tú, siempre estudia el clima, no sé qué, que te abren los datos, no sé, para grupos de 30 personas y contestaron 10 errores garrafales. Entonces, ojo que el llamado a la, nuevamente, curatoría, aparte de la dificultad, pero sobre todo a leer tu dato con esa letra chica exacta de la medición de tu estrato, porque si no, esa información no te sirve. Pero para este caso yo creo que el llamado a la mesura de las predicciones, o eso espero, porque sobre todo por el voto probable, quién va, sí. Y a eso hay que agregar una cuestión histórica, desde la aplicación del exit poll o de la encuesta boca de urna que se hizo en la primera elección de renovación parlamentaria que hubo en Chile en los 90, 93, 94 versión, donde fue un desastre porque la gente no declara en Chile, no tiene la costumbre. Uno compara en Perú, por ejemplo, que normalmente tiene un margen de error de 2, de 1, de menos de 1%. Los resultados boca de urna con respecto a los resultados reales. Casi se dan por oficiales, 3 días después normalmente se da, y eso tiene que ver con la cultura de los países. Yo creo que en Chile lo que hay que aplicar es un poco lo que decía Magdalena para las encuestas electorales, que tiene que ver con buscar los resultados anteriores. Ahora, para esto no tenemos nada en que podamos nosotros obtener alguna base que nos permita entrar a discutir los datos, porque estamos hablando de un plebiscito, porque estamos hablando de desconfianza. Ese es un tema súper importante. Yo no sé cuánta gente está dispuesta, hay gente que, la gente tiende a ocultar el voto también, que no es por lo que dice la mayoría de la gente. Entonces yo creo que es una apuesta compleja. Y bueno, esto ya es una cosa a título personal. Yo siempre he creído que antes de cualquier elección y harto tiempo antes debería haber silencio de encuestas. Creo que sería bastante... Bueno, tenemos una ley actualmente claro. Bueno, por eso también habían otros, sí, porque decían que el que hubiera ese silencio se quedaba la última foto que no era la más exacta. Entonces, yo creo que lo vamos a lograr hacer, pero esta encuesta, esta elección en particular, yo creo que ahí convenimos con Marcos que hay demasiada excepcionalidad mezclada que hace difícil, porque no tienes, insisto, modelos, parámetros para ajustar tus modelos de una encuesta para predecir un voto. No basta solo decir por quién va a ir a votar aplicado una semana antes y si va a ir a votar. Eso. Todos los que hemos algo trabajado en esto, que no es tan simple como eso. Y en otros casos, como yo decía, el de Estados Unidos, aparte de tener estos modelos para atrás, tienes muchas encuestas. Y si tú ahí haces un análisis como meta de todas las encuestas. Entonces, ahí yo creo que todavía tenemos como país mucho que avanzar en términos de si vamos a tomarnos en serio el tema de las encuestas electorales, no solo en la universidad, en la academia, sino incluso en el ámbito público, digamos. ¿Por qué la gente dice que va a ir a votar y no va a ir a votar? Un montón de cosas. Un tema muy interesante. Sí. Bueno, en honor al tiempo, vamos a ir cerrando. Yo quiero agradecer profundamente que hayan aceptado nuestra invitación a Magdalena, a Marcos. Sabemos que es un contexto complejo, poder reunirse, tener como tiempo también para poder conversar este tipo de cosas, es beneficioso, pero cuesta, ¿ya? Entonces, en ese sentido también quiero como darles las gracias por haber aceptado la invitación, por haber participado y haber compartido en el fondo con nosotros como sus impresiones, sus opiniones y sobre todo su experiencia. Mucho del tema de encuestas está en la experiencia, en vivenciarlo, en hacerlo, en consumirlo, en verlo. En ese sentido es también un poco como el llamado para a los chicos más jóvenes que nos están viendo ahora, es a eso, como a empaparse un poco, a salir un poco de la sala de clases y meterse un poco más en el quehacer. Ya, en el hacer de la encuesta, en el hacer del diseño, en el hacer de un cuestionario, que son procesos que de repente están bastante invisibilizados, ¿cierto? Entonces, eso también es importante como considerarlo y si vamos a mirar estos instrumentos con una mirada más crítica, también es bueno como tener en cuenta qué implica cada uno de estos procesos. Entonces, bueno, nuevamente agradecer a Magdalena, agradecer a Marcos, muchas gracias también a la gente que se unió a la transmisión el día de hoy. Ya esperamos poder tener alguna otra instancia en el futuro también, en la cual también puedan participar.
Y yo por mi parte también les agradezco la presencia virtual y me despido hasta alguna otra oportunidad que tengamos para poder conversar alguno de estos interesantes temas. Así que muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias a ti, Gracias a muchas ti, gracias por la chao. invitación. Un gusto en verla y muchas gracias Oye, por la un gusto invitación. verla, Marco. Sí, hace tiempo que no lo veíamos. Sí. Muchas gracias. Chao, Dani. Chao, chao. Dani, nos despedimos entonces. Oye, un gustazo.